Millonarias pérdidas deja el paro camionero. Transportadores de carga calculan en 7.000 millones de pesos diarios la afectación en el sector. Gobierno y transportadores de carga reanudan mesa de diálogo para buscar una salida al paro camionero. Presidentes de las altas cortes y fiscal general de la Nación pidieron la renuncia de Jorge Pretel a la Corte Constitucional. El Congreso creará un proceso breve y sumario para declarar rápidamente, en menos de 30 días, la indignidad política para un caso como el del magistrado Jorge Pretel. La Corte Constitucional le quita facultades de advertencia a la Contraloría General. El presidente Juan Manuel Santos dice que ha llegado el momento de cambiar el modus operandi de las negociaciones. La presencia de los generales Mora y Naranjo ya no será permanente en Cuba. Procurador Alejandro Ordóñez asegura que no tiene que pedirle permiso al gobierno para hablar internacionalmente del proceso de paz. La ONU le recomienda al gobierno implementar un mecanismo de justicia transicional que cobije a todos los actores del conflicto. Alcalde Gustavo Petro propone utilizar reservas de la ETB, la empresa de energía y el acueducto para financiar primera línea del metro de la ciudad. Sigue disparado el precio del dólar. En la jornada de este lunes subió 14 pesos, niveles que no se observaban en los últimos 11 años. Nairo Quintana y Rigoberto Urán pelearán por el título de la Tirreno Adriático. Con una variedad de propuestas de moda se realiza en el Centro Comercial Santa Fe la pasarela temporada Trendy. Al final de la emisión, desde aquí los espero. Buenas noches, estos son nuestros temas de hoy. 1. Fuimos premonitorios. El escándalo de Fidupetrol termina en nuevo choque entre los abogados Lombana y Granados. 2. El abogado Víctor Pacheco dio 5 versiones diferentes sobre el caso. 3. El abogado de altos quilates, recomendado para influir ante la Corte Constitucional, era uno de dos, o Rodrigo Escobar o Eduardo Cifuentes. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. Multimillonarias pérdidas reportan diferentes sectores de la economía como consecuencia del paro camionero que ya cumple 21 días. Solamente las compañías especializadas en el transporte de carga reportan pérdidas diarias por 7.000 millones de pesos. Las autoridades reportan agresiones a los camioneros que no participan del cese de actividades. El transporte de carga es el principal afectado con el paro camionero. El sector está perdiendo 7.000 millones de pesos diarios, según cifras de Colfecar. No estamos cuantificando los daños o averías o los vehículos, que en el caso de mis afiliados se han reportado 500 casos. Los exportadores que venían de una buena racha por la devaluación del dólar ya se sienten golpeados por el paro de transportadores. Pereira, en el Viejo Caldas, en el Cauca hubo pues daños a vehículos y pues esto genera temor entre los transportadores que quieren trabajar. Entre tanto, FENAVI reporta pérdidas por inmovilizaciones en zonas productoras como Santander, Antioquia, Valle y Cundinamarca. Yo creo que hay intransigencia. La solución que termine dándose sea una solución que beneficie al país, que no afecte la competitividad de la economía. Los comerciantes de sectores de alimentos también señalan que tienen afectaciones causadas por el paro camionero. Lo que tiene que ver con abastos, todo lo que tiene que ver con alimentación, todo lo que tiene que ver con inclusive mercancías y materias primas, ya empezamos a escuchar preocupación. Según las autoridades, este paro ya deja una persona fallecida en el Valle y 4 heridos en diferentes zonas del país. Un ciudadano, 2 días después de haber sido gravemente lesionado con piedras, falleció en la ciudad de Buga. Se capturó, la policía capturó a los presuntos responsables y siguen obviamente vinculados a estos procesos judiciales. El general Mena también reportó 50 camiones averiados, algunos de ellos quemados en desmanes de los camioneros. En las regiones se siente el impacto del paro camionero. Hay escasez de productos alimenticios que comienzan a subir de precio. El incremento ha superado en algunos productos el 70%. En el caso de la papa, el kilo se conseguía 1.400 pesos, hoy cuesta 2.500 pesos. Según algunos comerciantes, solo tienen provisión para el día de hoy, lo que significa un desabastecimiento para los próximos días. Según los comerciantes de la central minorista de Pereira, en la última semana se han presentado disminución en el ingreso de papa de varias regiones del país. Los precios variaron en los últimos 15 días. Un kilo de frutas que valía entre 1.500 y 2.000 pesos, ahora se consigue en 4.000 pesos.
El paro camionero en Nariño genera pérdidas por 600 millones de pesos diarios en el gremio ganadero. 20.000 lecheros no han podido sacar su producto a las pasteurizadoras. De las 44 estaciones de combustible que hay en Pasto, la mitad ya se encuentran cerradas. El combustible en el departamento de Boyacá está escaseando debido al paro nacional de transportadores. Los dueños de las estaciones de servicio de varios municipios afirman que no van a arriesgar sus vehículos para traer combustible a Boyacá debido a las retalaciones que puedan tomar los conductores. La parálisis de los transportadores ha afectado el abastecimiento de productos de la canasta familiar y de primera necesidad en el departamento de Arauca. Los ganaderos no han podido sacar los animales al interior del país y además el transporte intermunicipal se encuentra interrumpido, pues los conductores se abstienen de trabajar por posibles represalias. La protesta de los camioneros que se encuentran apostados en la principal vía de acceso al departamento ha generado también el despido de un gran número de empleados. Pues a esta hora se adelanta una reunión entre representantes del gobierno y de los camioneros para buscar el levantamiento del paro que cumple 21 días. Lorena Granados, buenas noches. ¿Se vislumbra algún arreglo? Buenas noches, pues ya se completan 3 horas y media de diálogos entre los transportadores de carga y el gobierno nacional aquí en el Ministerio de Transporte. Son 21 días de paro camionero. Antes del ingreso de los transportadores al ministerio, manifestaron que por ningún motivo cederán a su petición de aumentar las tarifas del servicio de transporte de carga que prestan, además de reducir los costos de operación, que según cifras de Colfecar, en los últimos 6 años han aumentado 35%. No vemos motivo alguno porque el gobierno nacional, bajo ninguna condición, nos quiere obligar a trabajar a pérdida y nosotros no podemos trabajar a pérdida. El respeto por los costos eficientes que maneja el gobierno nacional a través del sistema CICETAC y establecido en el decreto 2228 es lo que estamos pidiendo que se cumpla. Los transportadores en su insistencia en la rebaja del precio de los combustibles pues no han tenido mucho efecto en esta petición. El gobierno se mantiene en su posición de haber rebajado 300 pesos en la última ocasión. Otro de los puntos de discusión es el tema de la modernización del parque automotor. Además, en esta reunión participan voceros del Ministerio de Trabajo en un punto de discusión y es la afiliación a riesgos laborales tanto de conductores como de propietarios. Esta es toda la información que registramos desde el Ministerio de Transporte. Lorena Granados con la cámara de José Ariza para CMI La Noticia. La Comisión Interinstitucional de la Justicia, que integran los presidentes de los 4 altos tribunales del país, el fiscal y personal judicial, pidió la renuncia del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretel, vinculado en un escándalo por el presunto ofrecimiento de un soborno. En un comunicado leído por el magistrado Leonidas Bustos, presidente de la Corte Suprema, los miembros de la comisión consideraron que la permanencia de Pretel pone en tela de juicio a la rama judicial. Cuando las actuaciones de un magistrado se cuestionan seriamente al punto que ponen en tela de juicio su transparencia y probidad, la rama judicial entera se ve impactada negativamente, entre otras razones, porque se afecta su legitimidad. Señalan los magistrados que la comisión tiene la facultad para solicitar su renuncia. En este sentido, no solo tiene la facultad de solicitar respetuosamente la renuncia de miembros de la justicia cuando sus actuaciones afectan la administración, sino que además ostenta el deber constitucional de hacerlo, si considera que con la dimisión se salvaguarda la institucionalidad del Poder Judicial. Aclaran, sin embargo, que el pronunciamiento de la comisión en ningún momento significa un juicio de responsabilidad en su contra. La Fiscalía, por su parte, pidió a la Comisión de Acusaciones que investigue al magistrado Jorge Pretel por presunto tráfico de influencias. En las últimas horas, la Fiscalía General compulsó copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que se adelante un nuevo proceso contra el magistrado Jorge Pretel. Los hechos tienen que ver con una serie de correos entre el magistrado Jorge Pretel y la directora de Fiscalías Seccionales del Departamento de Córdoba, Gilma Londoño, según los cuales se pide tener en cuenta a algunas personas para ser nombradas o contratadas en dicha seccional. Para la Fiscalía se habría configurado el delito de tráfico de influencias por parte del magistrado Pretel. Justamente la funcionaria, quien fue relevada de su cargo por orden del propio fiscal general Eduardo Montealegre, rechazó las acusaciones en su contra, aunque reconoció tener una amistad con el magistrado Jorge Pretel.
Pues el magistrado Jorge Pretel se declaró inocente ante el Senado y le pidió esta noche a la corporación que le otorgue una licencia de 60 días, según dijo, para demostrar que siempre ha actuado con decoro. En este mensaje que llegó al despacho del secretario general del Senado, Gregorio El Hash, el magistrado Jorge Pretel aseguró que su proceder siempre ha sido y seguirá siendo transparente. Pidió que rápidamente se investigue la afirmación injuriosa de un particular, pues en su concepto su inocencia salta a la vista. Nunca realicé gestión a favor de Fidupetrol, dijo Pretel, y por lo tanto solicitó que con el fin de dedicarse a demostrar su inocencia, se le otorgue una licencia no remunerada de 60 días. El presidente ya ordenó incluir ese punto en el orden del día de mañana como un asunto autónomo. Se hará el informe jurídico correspondiente, se considerará la solicitud y la plenaria decidirá si la acepta o no la acepta. Claudia López y otros senadores pedirán el retiro definitivo del magistrado Pretel. Por su parte, el abogado Víctor Pacheco, vinculado al escándalo por el presunto ofrecimiento de un soborno en la Corte Constitucional, dijo que no está huyendo y que está listo para atender a las autoridades cuando sea requerido. En Barranquilla, el abogado Víctor Pacheco negó que haya viajado a Santiago de Chile, vía Panamá, huyendo del escándalo en la Corte Constitucional. No, yo voy a estar aquí siempre, en mi vida normal. Yo no tengo que temer nada, ni no he hecho nada indebido. Sostuvo que nunca abandonará el país. Para nada, que voy a estar yo huyendo de una otra parte. ¿Y huyendo de qué? Dijo que seguirá compareciendo ante la justicia. Todas las veces que me diga la justicia que vaya, voy a estar presente. Anticipó que para que no haya escándalo saldrá nuevamente del país. Un viaje que programé con mi familia. Víctor Pacheco afirma que sigue en Barranquilla su rutina de abogado. En el proyecto de equilibrio de poderes que el Senado comenzará a estudiar en los próximos días, se establecerá un procedimiento breve para declarar la indignidad política en casos como el del magistrado Jorge Pretel. Así lo reveló a CMI el senador Hernán Andrade. El coordinador de ponentes para la reforma al equilibrio de poderes, Hernán Andrade, anticipó a CMI que el Congreso prepara un rápido procedimiento para los juicios políticos a los aforados, como en el caso del magistrado Jorge Pretel, que no estén vinculados al procedimiento judicial. Estamos construyendo el procedimiento, pero es una especie de pérdida de investidura para aforados por razones de inconveniencia para el país, de indignidad, separarlos del empleo. También en la ponencia de equilibrio de poderes se buscará un mecanismo para acabar con las listas de voto preferente, pero garantizando la democracia interna de los partidos. Vamos a presentarle una propuesta al Senado para que sea o transicional al 2022 o solamente entre en aplicación la lista cerrada hasta que se apruebe una ley estatutaria que garantice democracia interna, financiación de campañas, temas de carnetización de partidos y de fortalecimientos. Pasado mañana se realizará una reunión de ponentes para definir el nuevo procedimiento de juicio político a los aforados. Las facultades de control previo y de advertencia que ejerce la Contraloría como medida de alerta para evitar la pérdida de recursos públicos fueron declaradas contrarias a la Constitución por parte de la Corte Constitucional. La norma fue demandada por la abogada Marcela Monroy, quien argumentó que esta facultad, al ser aplicada de manera previa, vulnera la función de control fiscal. En la sentencia, la Corte acogió una ponencia de la magistrada María Victoria Calle. El presidente Juan Manuel Santos aseguró que llegó el momento de cambiar el modus operandi de las negociaciones con las FARC y anunció que la presencia en La Habana de los generales en retiro Jorge Enrique Mora y Óscar Naranjo no será permanente. El presidente Santos dijo que los generales Mora y Naranjo no viajarán en esta ocasión al inicio de un nuevo ciclo en Cuba que arranca mañana. Ellos ya tienen unas nuevas tareas definidas. El general Mora me va a acompañar a mí en una serie de reuniones que vamos a tener con los miembros de las Fuerzas Armadas, tanto retirados como en servicio activo, para irles explicando cada vez en más detalle lo que allá se está decidiendo y el futuro, qué es lo que estamos visualizando para el futuro de nuestras fuerzas. Por su parte, el general Óscar Naranjo le meterá el acelerador en temas del posconflicto. De otro lado, el mandatario se reunió por primera vez con la Comisión Asesora de Paz. CMI conoció que durante la reunión, el general en retiro Rafael Zamudio, miembro de esta comisión, le preguntó al presidente Santos si la suspensión de bombardeos a campamentos de las FARC no era acaso una violación a la doctrina militar, a lo que el mandatario le respondió que él, como jefe de Estado, era el comandante máximo de las fuerzas militares, pero que adicionalmente consultó esta determinación con todos los comandantes de las diversas Fuerzas Armadas. El procurador Alejandro Ordóñez aseguró que seguirá hablando del proceso de paz con las FARC y advirtió que no necesita permiso de nadie para hacerlo.
Ni me callo ni necesito permiso para hablar de paz en favor de las víctimas, dijo hoy en Bucaramanga el procurador Alejandro Ordóñez en su encuentro con ediles y veedores públicos de Santander. Porque las competencias de la Procuraduría son competencias constitucionales. Yo no voy a pedirle permiso a nadie para ejercerlas. Afirmó el jefe del Ministerio Público que no descansará hasta tanto en La Habana se firme reparación a víctimas con dinero del narcotráfico, desmovilización absoluta y desarme total. La paz no se obtiene simplemente con el consenso, con el acuerdo entre la élite del gobierno y la élite de la FARC. El jefe del Ministerio Público aseguró que lo que denunció internacionalmente es lo mismo que se ha dicho a esas autoridades cuando visitan nuestro país. Por su parte, el representante adjunto de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Guillermo Fernández, dijo que Colombia debe implementar mecanismos de justicia transicional con penas alternativas para todas las partes del conflicto. Durante la socialización del último informe sobre derechos humanos en Colombia, la ONU insistió en que el país debe avanzar en la superación de las desigualdades para lograr una paz sostenible y en cuanto a los crímenes ocurridos durante el conflicto, dijo es necesaria una justicia transicional que incluya a todos sus actores. El reconocimiento de responsabilidades, el arrepentimiento, las garantías de no repetición y la participación en acciones transformadoras podrían vincularse con medidas de reducción o cumplimiento de penas alternativas para todas las partes en el conflicto. Ante eso, el consejero presidencial para los derechos humanos, Guillermo Rivera, recalcó que no habrá impunidad frente a las partes del conflicto. El máximo de justicia que nos posibilite la paz. Durante la conferencia sobre el informe, la ONU reveló también que en lo corrido del año no se han registrado casos de los llamados falsos positivos. Las personas que hayan cometido delitos contra menores, confiesen los hechos y colaboren con la justicia, contarán con beneficios penales. Así lo determinó la Sala Penal de la Corte Suprema al reducir de 40 a 25 años la pena de prisión de un hombre condenado por asesinar a su hija. El autor del crimen se entregó a las autoridades y confesó su autoría en los hechos, razón por la cual la Corte concedió la reducción en la condena. La Fiscalía alertó sobre una grave contaminación de mercurio en el río Caquetá. El director de Fiscalías Nacionales, Orlando Espitia, señaló que la contaminación se debe a la explotación ilícita de oro con químicos que causan daño a la fauna terrestre y acuática de la región. 25 personas fueron capturadas por los hechos y se investiga sus posibles nexos con la guerrilla de las FARC. Los detenidos deberán responder por daño a los recursos naturales, contaminación ambiental y explotación ilícita de yacimiento minero. La directora de la Radio Televisión Nacional de Colombia, RTBC, Lucy Osorno, presentó renuncia al cargo. La dimitente funcionaria denunció supuestas presiones del ministro de las Nuevas Tecnologías de la Información, Diego Molano, para que se contratara al abogado Gustavo Adolfo Cala para estructurar el pliego de condiciones de la licitación del proyecto de DTH Social, que llevaría televisión digital gratuita a los lugares más remotos del país. El excomisionado de televisión Mauricio Zamudio será designado como nuevo gerente de la entidad. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, salió en defensa del aumento en el precio del dólar. Dijo que está impulsando la industria nacional y desestimulando la compra de productos importados. En la jornada de este lunes el precio del dólar mantuvo su tendencia al alza subiendo 14 pesos, niveles que no se observaban en los últimos 11 años cuando se cotizaba a 2.674 pesos. Para el gobierno los actuales niveles en la tasa de cambio favorecen la industria nacional por el aumento de la demanda de los productos locales. Estamos viendo a los consumidores colombianos reemplazar el producto importado por producto nacional. Y todo eso va a ser una magnífica noticia para la industria del calzado. La divisa registra un incremento de 11% desde que inició el 2015 y en el promedio anual aumentó más del 30%. Para el exministro Rudolf Gómez, el alza es como consecuencia del contexto externo que favorece la economía nacional. Yo no había visto preocupación ni del gobierno ni del banco, es más, no la he visto todavía. Y hasta cierto punto yo creo que ellos siguen impulsando la devaluación. Advierte sobre presiones inflacionarias. Nos cogió apretado. Entonces yo sí creo que esto va a ser inflacionario, pese a que el Banco de la República está diciendo que no. Este lunes la moneda tocó niveles máximos de los 2.692 pesos. El alcalde Gustavo Petro propuso la utilización de las reservas de las empresas de servicios públicos del distrito para financiar la construcción de la primera línea del metro. El dinero guardado por ganancias de las 3 principales empresas de servicios públicos del distrito financiaría la primera línea del metro. En este momento tenemos $2.000 millones.
En total serían cerca de 6 billones de pesos que provienen de la ETB, la empresa de energía de Bogotá y la empresa de acueducto y alcantarillado. Durante una década, mientras se fue desarrollando una revolución de inclusión social, las empresas fueron guardando recursos cuyo propietario en el porcentaje que corresponde es del distrito. Por su parte, Planeación Nacional afirmó que el metro es financiable incluso pensando en una alianza público-privada con un proyecto férreo de 90 kilómetros y recordó que se destinaron 62 billones de pesos para Bogotá dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Ahí están previstas obras muy importantes como la del metro de Bogotá, los trenes de cercanías, la Boyacá, la repotenciación de la Caracas. En mayo se conocerán los resultados del estudio que adelanta la Financiera de Desarrollo Nacional para definir la financiación del metro. Habitantes del occidente de Bogotá protestaron contra el aumento en el impuesto predial. El distrito se comprometió a estudiar los reclamos caso por caso. Habitantes del barrio Normandía protestaron en la calle 53 con avenida Boyacá en el occidente de Bogotá contra un aumento hasta del 33% en su impuesto predial. Mi casa es para vivir, no para vender. Ante esto, la Secretaría de Hacienda afirmó que evaluará una a una las quejas que sean recibidas en Supercades, teniendo como base del cobro el avalúo catastral de cada inmueble. Están dispuestos a escuchar los reclamos ciudadanos y a atender aquellos reclamos que son justos. Cuando me hablan de unos casos que el impuesto ha pasado de 2 millones hasta 4 millones, eso está desproporcionado, queremos revisarlos. El primer plazo para pagar el impuesto predial con descuento del 10% vence el próximo 10 de abril. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia avanzó levemente 0,48% en la primera rueda accionaria de la semana. La acción de Bancolombia fue la más valorizada, subió 3,44%. Pacific Rubiales fue la acción perdedora del día. Hoy cayó 11,46% y cerró en 5.640 pesos por título. Grupo Argos fue la acción más transada. Hoy movió 35.300 millones de pesos. El precio del dólar ganó 13 pesos. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado dólar peso que regirá para mañana martes será de 2.675 pesos con 8 centavos. Los profesionales del cambio compran el dólar en promedio en 2.360 pesos y lo venden en 2.400 pesos. Un euro cuesta 2.808 pesos con 83 centavos. La libra de café colombiano cerró en Nueva York en $1.38. La libra de azúcar cerró en el mercado internacional en 12,90 centavos de dólar. Un barril de petróleo WTI cuesta $43 con 88 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.870 pesos. Nairo Quintana a un pasito de ganar la Tirreno Adriático. Ya volvemos. Una argentina se convierte en la sensación en la internet por enseñar a cocinar ligera de ropa. La verán después de comerciales. Además, pasarelas de moda desde Bogotá y Cartagena. Ya nos vemos. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde el Centro Comercial Santa Fe, en el norte de Bogotá, en donde se realiza la pasarela temporada Trendy. Estilos y tendencias que marcan la pauta. La pasarela inició con una colección de vestidos de baño para curvas reales, panties con cubrimiento, materiales que recogen y moldean. Los triquinis siguen siendo una opción ideal para estar a la moda y confortables. Luego la ropa. Un look íntegro de denim demuestra por qué el jean siempre será el rey. Las leñadoras son un clásico, pero muy actual. En materia de bolsos, grandes, en piel, privilegiando la comodidad. Y la novedad fueron las propuestas para embarazadas. Prendas cómodas sin olvidar las tendencias de moda. Overalls, enterizos y vestidos de algodón destacaron. En materia de calzado, los tenis ahora viven un momento de protagonismo, pues son usados en atuendos informales y otros más casuales, otorgándoles versatilidad. Ahora nos trasladamos a Cartagena, en donde se encuentra Julieta Piñeres con todos los pormenores del primer día de Ixel Moda 2015. Hola Julieta, ¿qué tal estuvo la jornada? Hola Andreina, muy buenas noches para usted, muy buenas noches para todos los que nos acompañan. Yo la saludo desde el Hotel Las Américas, que como usted dijo, se lleva a cabo el Congreso Latinoamericano de Moda Ixel Moda. Nos acompaña un clima y una brisa espectacular aquí en el Caribe colombiano. Y le cuento que una marca nacional escogió este evento para mostrar sus últimas propuestas.
La academia y la moda encuentran en Cartagena un punto de encuentro para debatir los desafíos que jóvenes diseñadores deben enfrentar a la hora de crear su propia industria. Ixelmoda es el nombre del congreso al norte de la ciudad que invita también a marcas a mostrar sus nuevas propuestas. Traemos toda nuestra ropa exterior y deportiva. Y también la novedad que tenemos con el lanzamiento de la segunda etapa que desarrollamos con Claudia Bahamón. Grandes nombres del diseño colombiano son también invitados para que compartan sus conocimientos, desafíos y últimas colecciones. Vengo con armados de tornillos, la ropa viene completamente atornillada, material hecho de llantas, vestidos de alta noche, materiales densos, una paleta cromática que va por los rojos, los violetas. Editores, periodistas, diseñadores, publicistas, entre otros profesionales de la moda, vienen con la convicción que el apoyo y el trabajo dirigido hacia un mismo objetivo son los elementos claves para consolidar la moda en Colombia y hacerla cada vez más competitiva para las nuevas generaciones. Mañana la pasarela estará a cargo de 3 grandes diseñadores colombianos, Jorge Duque, Bettina Spitz y Juan. Yo me despido por ahora, pero les deseo a todos una feliz noche. Siga usted con más información desde Bogotá. Un besito. Chao, chao. Gracias, Julieta. Y continuamos con más tendencias, pero que van más allá del plano de la moda y entran en el plano espiritual. Según los expertos, hay accesorios con diseños geométricos y piedras preciosas que pueden nivelar nuestra energía. El concepto de amuleto se reinventa por estos días, en donde la joyería simbólica es la tendencia. El trébol, la mano de Fátima, el ojo de la protección, la herradura y sobre todo las piedras se convierten en la inspiración para diseñadores de joyas. Entonces, por ejemplo, la amatista, ¿qué hace? Al transmutar quiere decir que transforma todo lo negativo que absorbe en positivo. Este es un cuarzo que es sanador por excelencia. ¿Por qué? Porque regula toda la energía siempre. El diamante es invencibilidad y pureza. Poder de las piedras que tienen un fin además de complementar atuendos. Tienen sus propiedades particulares, también son explicadas mediante geometría, ellas en su interior, dentro de sus moléculas están explicadas geométricamente, entonces es un balance con el universo. Equilibrio y armonía entre arte y naturaleza. Ahora les quiero presentar a una mujer que se ha convertido en la sensación en la internet, todo por enseñar recetas de cocina, pero ligera de ropa. Una joven argentina de 24 años revoluciona las redes sociales, especialmente YouTube, con su canal A Fuego Máximo. Su nombre es Jenny, enseña a preparar platos rápidos y fáciles mientras muestra su escultura al cuerpo. Luciendo su torso desnudo en ropa interior y cubriéndose los senos con los ingredientes que utiliza, la mujer ya ha conseguido más de 12.000 seguidores en solo una semana. Una gran estrategia para que los hombres aprendan y se animen a cocinar. Si vas a usar polvito, asegúrate que pique. Hoy me despido desde el Centro Comercial Santa Fe, en el norte de Bogotá, en la pasarela temporada Trendy, deseándoles que tengan una excelente noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros temas de hoy. 1. Fuimos premonitorios. El escándalo de Fidupetrol termina el nuevo choque entre los abogados Lombana y Granados. 2. El abogado Víctor Pacheco dio 5 versiones diferentes sobre el caso. 3. El abogado de altos quilates, recomendado para influir ante la Corte Constitucional, era uno de 2, o Rodrigo Escobar o Eduardo Cifuentes. 1, 2 y 3 después de comerciales. Estos son nuestros temas de hoy. 1. Lo que aquí dijimos. El caso de Fidupetrol se convirtió en escenario para un nuevo enfrentamiento entre 2 de los abogados penalistas más prestigiosos del país, Jaime Lombana y Jaime Granados. Lombana intervendrá como abogado de Marcela Monroy, exesposa del magistrado Mauricio González. Acusará al abogado Víctor Pacheco de injuria y calumnia. Como se sabe, el abogado Pacheco dijo que le recomendó al magistrado Jorge Pretel enviarles regalos a Marcela y a su hijo. Esa será la intervención de Lombana. Por su lado, el abogado Jaime Granados intervendrá como apoderado del ex magistrado Rodrigo Escobar. Sabemos que Escobar no lo contrató. Granados se ofreció como su defensor. Son muy amigos. Fueron compañeros de estudio de la Universidad del Rosario y hasta padrino de bautizo es Granados de una niña de Escobar. Amigos. La posición que defenderá Granados será la siguiente. Según él,
Rodrigo Escobar prestó una asesoría jurídica a Fidupetrol en desarrollo de un contrato de prestación de servicios profesionales y recibió como remuneración honorarios por 200 millones de pesos. Pactó una prima de éxito por otros 200 millones de pesos. La tesis fundamental de Granados será la de que no puede confundirse unos honorarios con un soborno, y en eso basará su defensa. Granados tiene proyectado decir ante la Fiscalía que el abogado de Fidupetrol, Víctor Pacheco, le había manifestado al magistrado González que la actuación del doctor Escobar Gil fue profesional y nada tuvo que ver con un supuesto pedido de dinero. Digamos que, en líneas generales, ese será el eje de la defensa de Escobar Gil que hará el abogado Granados. 2. El caso del abogado de Fidupetrol, Víctor Pacheco, es otra cosa, según cree el abogado Jaime Granados, actuando ya como defensor del magistrado Rodrigo Escobar Gil. Según considera el jurista, lo del abogado Pacheco es para no creer. Declaró ante la Fiscalía y declaró ante la Comisión de Acusación y suministró 3 testimonios. Uno ante el magistrado Gabriel Mendoza, otro ante el magistrado Luis Ernesto Vargas Silva y otro ante el magistrado Mauricio González. Los 5, las 2 declaraciones y los 3 testimonios fueron distintos. Al magistrado Mendoza le dijo que el magistrado Jorge Pretel le había hecho una solicitud de 500 millones de pesos a Fidupetrol para que la Corte Constitucional seleccionara para revisión y revocara una sentencia de la Corte Suprema que condenaba a Fidupetrol a pagar 22 mil millones de pesos. Mendoza, como se sabe, no denunció ni dijo nada y aún no se sabe por qué guardó silencio. Al magistrado Vargas Silva le dijo muchos meses después que el dinero se le daría a Pretel a través de un contrato de honorarios con el exmagistrado Rodrigo Escobar. Al magistrado Mauricio González le dijo que lo de Pretel había sido un pedido de dinero para dárselo al mismo González y que al exmagistrado Escobar le habían sido contratados sus servicios a título profesional. Fue en esos momentos cuando surgió la recomendación de contratar un constitucionalista de altos quilates, sin mencionar nombres. 3. Pacheco aseguró que Pretel le había sugerido privadamente contratar lo que llamó constitucionalista de altos quilates para que defendiera ante la Corte Constitucional la tutela que revocaba el fallo condenatorio de la Corte Suprema. Posteriormente, Fidupetrol busca al constitucionalista de altos quilates y el abogado de Fidupetrol, Hidrobo Gómez, recomienda ante Guillermo Caballero, presidente de Fidupetrol, a 2 juristas para que él escoja o Rodrigo Escobar o Eduardo Cifuentes, ambos exmagistrados notables de la Corte Constitucional. Caballero se decide por el nombre de Escobar y lo contrata con autorización de la Junta Directiva. Lo que debía hacer Escobar era diseñar una estrategia jurídica, elaborar un concepto y proyectar los distintos escritos jurídicos que debían presentarse ante la Corte Constitucional para conseguir la anulación de la sentencia de la Corte Suprema. El abogado Granados alegará que Escobar no firmó el concepto porque su contrato era como asesor jurídico y quien lo presentaría era el abogado Pacheco, quien actuaba como apoderado. Sobre esta situación, hasta ahora inexplicada, Granados recordará que, según el Estatuto Ético del Derecho, a los abogados contratados para dar un concepto les está vedado desplazar o sustituir a los abogados del caso. Granados comentó que está dispuesto a revelar los textos no solo del trabajo del exmagistrado Escobar, sino los correos electrónicos que se cruzaron entre Escobar y Pacheco y entre Escobar y Fidupetrol, para demostrar con ellos la pulcritud del magistrado Escobar y las enormes dudas que dejan las actuaciones del abogado Pacheco. Lo dijimos la semana pasada, esto termina en un nuevo pleito entre Lombana y Granados. Lo increíble es que todo va a terminar en una nueva pelea de los abogados Jaime Lombana y Jaime Granados. Hasta mañana. Que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con Clara López, ¿está usted de acuerdo con la posición del Polo Democrático en el sentido de apoyar el proceso de paz de La Habana o del Centro Democrático de rechazarlo? Polo Democrático, 52%. Centro Democrático, 48%. Total votos hasta el momento, 865.
Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos mañana como siempre en CNI La Noticia.